¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Fernando Schwartz, soy uno de los participantes también de Factor Hombre y uno de los coordinadores de este grupo que hemos empezado con mucho ánimo en este nuevo ciclo y que queremos sobre todo darles la bienvenida y decirles que espero que hayan podido ver la película de Reto de Valientes que la dejamos como tarea la semana pasada, después de que Enrique Cepeda fue el que nos dio el tema el sábado pasado. Muy bien. Espero que hayan visto entonces el tema, porque vamos a hablar sobre precisamente de este entrenamiento de la misión del hombre, precisamente con algo muy importante, un tema vital, asumir la responsabilidad. Bueno, yo les diría, espero que se acuerden de la película, hay muchas escenas muy padres, muy bonitas, sobre todo la final, pero aquí hay una escena muy interesante donde vamos a recordar este fragmento donde hacen ellos la resolución, hacen su compromiso delante de sus familias y sus amigos y con sus propios compañeros de trabajo, ¿sí? Vamos a verlo, a recordarlo, ¿les parece? Muy bien. No puedo expresar lo honrado que me siento en este día. Saber de su compromiso que, como hombres, harán por su fe y por toda su familia me llena de alegría. Nathan, quiero que vengas y te pares frente a mí, con tu esposa y niños a mi lado. Mi querido hijo espiritual, me regocijo por haber sido tu mentor de niño y hoy me regocijo por bendecirte como un padre piadoso. ¿Estás listo para comprometerte frente a Dios y tu familia? Sí, lo estoy. Entonces quiero que repitas después de mí. Yo, Nathan Hayes, prometo solemnemente ante Dios. Yo, Nathan Hayes, prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos. Y enseñarles los estatutos de Dios como líder espiritual de mi hogar. Y enseñarles los estatutos de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo enseñar a mi hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo enseñar a mi hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlo para que honre a las autoridades y viva responsablemente. Prometo instruirlo para que honre a las autoridades y viva responsablemente. Prometo enfrentar el mal y procurar la justicia y la misericordia. Prometo tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia para satisfacer las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hayan hecho daño y reconciliarme con quienes haya defraudado. Prometo andar con integridad siendo un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora que cada uno de ustedes se ha comprometido a vivir bajo esta resolución, los bendigo en el nombre del Señor. Pero también les advierto a cada uno, ahora que saben lo que deben hacer y que se comprometieron a hacerlo ante Dios y estos testigos, son doblemente responsables. Déjenme decirles que quizás estén confiados en el compromiso que hicieron porque están aquí sin desafíos, sin controversias y sin conflictos. Pero puedo asegurarles que vendrán desafíos, surgirán conflictos y habrá controversias. En ese momento, para cumplir con este compromiso, necesitarán ser valientes. Valientes, valientes.
a ser valientes, dicen, valientes, valientes. Uno de ellos, recuerden una cita de la Biblia que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. El Antiguo Testamento en el libro de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermoso poderlo decir junto con nuestras familias. Pero tenemos que empezar a ser responsables, mis hermanos, en esto. ¿Se fijan? Vimos a hombres que respondieron al llamado que Dios les dio en ese momento, ¿sí? Se comprometieron delante de Dios y delante de sus familias a ser responsables y amar a sus esposas, amar a sus hijos, formarlos. Qué tremendo, es lo que vamos a empezar a hacer. Y eso espero que a partir de hoy lo hagamos en este nuevo ciclo, mis hermanos. Amén. Muy bien, vamos a recordar también un pequeño fragmento de cuando estaban también en otra parte de la película, donde están ellos en un jardín sentados comentando y donde de ellos hablaban sobre cómo eran responsables de sus actos, de sus familias, de sus trabajos, cómo había sido sus infancias, ¿se acuerdan? Bueno, y recordaban también cómo fue que se empezaron a sentir hombres, ¿no? Cómo fue que ellos empezaron a darse cuenta que ya eran todos unos hombres. Bueno, pues entonces, yo quisiera también ahorita preguntar, ¿no? ¿Cuándo me convertí en hombre? Yo te preguntaría también a ti, hermano, ¿cuándo te convertiste en hombre? ¿Cuándo fue? Puede ser quizás cuando cumpliste 18 años, quizás cuando empezaste a entrar a la universidad, quizás cuando fue la primera responsabilidad que te dio alguno de tus papás, quizás cuando tuviste que enfrentarte a las situaciones y empezar a trabajar, qué sé yo. Recuerda, ¿cuándo te convertiste en hombre, no? Yo creo que podemos acordarnos la mayoría de nosotros. ¿Y por qué se los pregunto? ¿Sí? Pues porque precisamente asumir la responsabilidad tiene mucho que ver con convertirse en hombre, ¿sí? Y esto pareciera que no es muy usual en estos días, ¿no? Porque todavía vemos, ¿sí? Hay mucha gente ahorita en el mundo, jóvenes, varones, que tienen más de 30 años o 30 años, y yo quisiera también preguntarles si sabrán que ya son hombres, ¿sí? Por eso pongo a este personaje que ustedes ya conocen muy bien. ¿Por qué? Porque era un personaje que hablaba como niño, se vestía como niño, actuaba como niño, pero no era niño, ¿se acuerdan? Ya no era niño. Hoy tenemos, como te dije también, mis hermanos, a muchos hombres que pareciera que hacen lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces este cambio es todo un reto, hermanos. Es el reto de cambiar de joven a varón, a hombre, que tenemos que afrontarlo en un momento de nuestras vidas, ¿sí? Y podemos descubrir si somos arrojados, valientes, deseos de conquistar muchas cosas, trabajos, puestos, estudios, ¿sí? Muchachas, bueno, qué sé yo. Entonces, todo eso es un momento en el que nos consideramos que estamos empezando a ser más hombres, ¿no? Muy bien. El cambio de pasar de niño a ser hombre, no crean que esto fue hace poquito. No, 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 no. Se ha reflejado en todas las culturas de todos los tiempos del varón, ¿sí? Un ejemplo podemos visualizar aquí, los antiguos habitantes de aquí de México, del Valle de la Anáhuac, ¿sí? Cuando un niño se hacía hombre, hasta que se iba a la guerra y se capturaba un enemigo, es cuando podía hacerse aceptado como hombre por los sacerdotes, y después, en un momento dado, poder empezar a asumir sus responsabilidades. En la tribu Masái de los de África, ¿sí? Los varones que se enfrentaban al menos una vez delante de un león, imagínense, para poderse demostrar ante la tribu que era hombre, tenía que enfrentarse a un león. O inclusive también veamos en los aborígenes australianos, allá por las tierras australianas, los varones se enfrentaban también yéndose de niños, ya con 12, 13 años, a vagar durante 6 meses, imagínense, 6 meses por el desierto. No pueden ustedes darse una idea de lo que tremendo que es el desierto allá en Australia, ¿no? Y no podían recibir ayuda, no podían tampoco pedir ayuda de nadie, ¿no? Si regresaban después de ese tiempo establecido, entonces sí los consideraban hombres. Fíjense qué tremendo, era un proceso. ¿Por qué lo hacían? Diríamos, bueno, ¿por qué creen que lo hacían en esto? Porque precisamente este proceso lo hacían los mismos papás, ¿sí? Para hacer a los niños
hombres. Así es, sí, se hacía para que se hicieran hombres. Qué duro, ¿no? A veces, ¿no? Pero pues sí, eran ciertas costumbres. Hoy, si les dijera a un grupo de jóvenes varones que si ya son hombres, a veces se quedarían viendo o me quedarían viendo como bicho raro, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y qué es ser hombre realmente? Bueno, pues hay muchas definiciones y no, ¿sí? Porque esta frustración que están padeciendo ahorita nuestros jóvenes varones es común porque en esta ideología que se está empezando a ver muy fuerte, una ideología de género que en realidad es una ideología de confusión de géneros, ¿sí? Y no nos deja a los hombres tener algo más claro. Es más, nos dejan con más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, precisamente como cristianos católicos que somos, tenemos que ver qué es lo que dice el creador de todos, el creador de los hombres. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Ok? Y nos damos cuenta que en la Biblia nos da varios indicios de cuándo un muchacho inicia la adultez y qué significa realmente ser un hombre. Hacerse hombre es un proceso, como estamos viendo, que ocurre entre dos momentos bien definidos, entre los 13 y los 20 años. O sea, son más o menos 7 años que sin excusa ni pretexto tenía que pasar para poderse hacer en ese proceso. También en la cultura judeocristiana. La pubertad, que así le llaman también, es el punto de partida cuando tiene el jovencito 13 años. Y eso lo estableció Dios para señalar la primera etapa del adulto. Precisamente era un punto de partida biológico. Empieza a hablar más ronco, le empieza a salir vello en la cara, ¿sí? Empiezan a sentirse que su cuerpo empieza a cambiar, a hacerse un poquito más musculoso, su pecho se engrosa, etcétera, ¿no? Eso es una señal de que Dios estaba poniendo, de que estaba empezando en este proceso de hacerse hombre. Recordemos precisamente aquí como estamos viendo, ¿sí? Como también el mismo Jesús pasó por un proceso así. Cuando una de esas veces que fueron a Jerusalén para pasar las fiestas allá, de regreso no se dieron cuenta que venían sus papás, el Señor San José y la Santísima Virgen María, caminando de regreso y de repente dicen, bueno, ¿y dónde está Jesús? Y se dieron cuenta que se les había olvidado, imagínense qué tremendo. Y se regresan en friega al templo y lo encuentran a él sentadito, como lo vemos allí, rodeado de los maestros, ¿sí? Escuchándolo a él, fíjense qué tremendo, ¿no? Y fíjense, no lo encontraron jugando con los niños, ni jugando con el patio con los chavos, no, estaba con los hombres, ¿sí? Imagínense cuál fue el desahogue de la Santísima Virgen como mamá, y todavía así un poquito molesta, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice, por favor, ¿con qué angustia estábamos tu papá y yo buscándote? ¿Y se acuerdan lo que le respondió? ¿Sí se acuerdan? Yo creo que es un pasaje muy hermoso. Dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que era necesario que me ocupara de los negocios de mi padre? Ándenles, tenía 12 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento decía que Jesús crecía en sabiduría, en estatura también y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Su desarrollo mental, su desarrollo social, su desarrollo espiritual hacia la adultez ya había comenzado, ¿sí? Y es algo que también nos debería de pasar a todos. Muy bien. Actualmente todavía en la comunidad judía, cuando un varón adolescente alcanza los 13 años, que es la edad de pubertad, sí, a más o menos alrededor de esos 13 años, hay una ceremonia muy bonita que se llama el Bar Mitzvah, ¿sí? Que marca la salida de la infancia y al inicio de la adultez. Hacen todo un rito que a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha de haber vivido, no sé, pero es muy interesante, lo pueden ver inclusive en varias películas, y cómo lee la Torá y hace muchos, pero le dan ya esa capacidad como hombre. Bueno, ok, dicen, pues, todo estaba muy bonito, bueno, y entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? O sea, ¿por qué todo esto ya ni siquiera se acuerdan de nada? Ni de nada. Bueno, precisamente, como cristianos católicos que somos, entonces tenemos que hacer a la palabra de Dios nuestra guía, ¿sí? Por lo que, si la empezamos a leer y nos empezamos a fijar, vamos a encontrar algunos atributos que definen a la condición ideal del hombre adulto, leyendo la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, porque es la guía que nos va a dar
sobre todo el que fabricó a todos nosotros. Muy bien, primero, el hombre acepta su masculinidad. O sea, que un hombre acepta su masculinidad, ¿qué quiere decir con esto? Que tiene características masculinas. ¿Cómo es? Bueno, pues el principal característica es, y el principal ingrediente que tiene es la fuerza, ¿sí? Una persona ya con fuerza, ¿sí? Aunque también Dios ha puesto en nosotros el anhelo de ser fuertes, ¿sí? Nos puede decir que tengo que ser fuerte. Por eso hay mucha gente que, y sobre todo los muchachos, quieren ir a los gimnasios a empezar a mejorar, porque es una cuestión natural de los varones que les sale. Yo veo muy difícil alguna que otra mujer por ahí, que no está nada mal, pero de todas maneras el principal objetivo de los hombres es el anhelo de ser fuertes, ¿sí? Y por el contrario, vemos que como un niño, pues un niño no se va a poner a verse con un vestido, ponerse a bailar, no. Se pone, se quita la camisa y se empieza a ver si ya le están saliendo los músculos, ¿a poco no? O a lo mejor hasta a ti te tocó hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la competitividad que tenemos los varones y la agresividad ya naturales en los hombres, esto es como una prueba y una demostración de que verdaderamente somos fuertes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que también desarrollar, lógicamente, como decía, una fuerza también moral, ¿sí? Una fuerza mental. ¿Qué tan fuertes somos mentalmente? Una fuerza social y una fuerza espiritual, ¿sí? Porque todos nuestros roles que vamos a empezar a vivir, o ya estamos viviendo como varones, ¿sí? Que esto es clave en la vida, van a requerir precisamente de esas fuerzas que tenemos que ir desarrollando. Y si no, vamos a empezar a retomar, ahorita no importa qué edad tengas, esas fuerzas que vamos a empezar a fortalecer, ¿sí? No nada más la fuerza física. ¿Qué pasaría entonces, hermanos, si nosotros los hombres no desarrolláramos una conciencia de nuestra propia fuerza? ¿Qué creen que pasaría? Pues posiblemente a lo mejor no nos interesaría hacer cosas difíciles, solo lo facilito, ¿verdad? Porque no nos costó trabajo. Jamás intentaríamos guiar a nuestras familias, ¿sí? Sino hay que la siga, hay que la guíe quien pueda, ¿verdad? O no pelearíamos ni siquiera por nuestro país, ni confrontaríamos el mal, y me refiero al mal precisamente a toda esa bola de tentaciones que tenemos como varones, a toda esa bola de cosas malas que están pasando ahorita en nuestro mundo y dentro de nosotros también, ¿sí? ¿Qué pasa si no hacemos esto? Entonces, bueno, pues nos volvemos irresponsables, o sea, no responsables, ¿sí? Pasivos en lugar de ser activos, cobardes, qué difícil, ¿no? Fácilmente dominables y abandonaríamos cualquier cosa de presión que nos metieran, ¿a poco no? Así es. Muy bien. Recordamos entonces en la Biblia cómo vemos al rey David diciéndole a su hijo Salomón: sé pues fuerte y sé hombre. Fíjense, sé pues fuerte y sé hombre. Qué fuerte, ¿no? Entonces, mi hermano, sé fuerte y sé hombre. ¿Por qué lo digo? Bueno, precisamente porque cuando te lleguen las cosas difíciles, no huyas, ¿sí? Éntrale, ¿sí? Cuando todo parezca estar en tu contra, no te escapes de esa situación, afróntala, ¿sí? Cuando te equivoques, cuando te caigas o cuando falles en algo, que no sucede a todos, esto es normal, ¿sí? Reconozcamos nuestro error, ¿sí? Aceptarlo, reconocerlo, ponernos de pie y no volver otra vez a eludir esa responsabilidad. Órale, va de nuevo. Y sobre todo ahorita que estamos en estos tiempos tan difíciles, que tenemos que tener paciencia, tenemos que ver si ya estamos por perder nuestro trabajo o las cosas tan difíciles que se dicen que la economía va a ser tremenda en esta pandemia, que va a aparecer mil cosas. Tranquilos, hay que afrontarlo. Vamos a salir adelante porque Dios nos dio esa capacidad. Amén. Bueno, muy bien. El mismo San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, pórtense varonilmente, sean fuertes, ¿sí? Porque cuando el enemigo ataque, como ya vimos las famosas tentaciones, todo aquello, las debilidades que tenemos, ¿sí? Hay que hacer lo correcto, luchar por lo que sea noble, que sea verdadero, no con mentiras, no con broncas, que desafortunadamente estamos en una época en la que pareciera que todo el mundo es irresponsable. Y no, hay gente responsable todavía. Y principalmente hay varones responsables. Y eso queremos retomarlo nosotros fuertemente, mi hermano.
pórtense varonilmente y sean fuertes. Vamos a ver el siguiente punto entonces. Un hombre habla y actúa con madurez. Muy bien. Hoy pareciera que hay todavía muchos hombres inmaduros que no han crecido, ¿sí? El apóstol San Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, ¿sí? Fíjense qué tremendo, ¿no? Y eso que todavía parece hay gente que todavía sigue pensando como niño, hablando como niño, ¿sí? Actuando como niño. No, ya no. Y si alguna vez te ha pasado esto, ten cuidado, algo está pasando. Tenemos que empezar a afrontar todo esto. Porque esto es muy común ahorita en estos tiempos de confusión y de todo este tipo de ideas raras y contrarias. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con todo esto de que queremos seguir sintiéndonos como niños? Bueno, pues ya cuando en un momento dado empezamos a caminar en esto, el problema es que mucha gente se niega a crecer, no quiere entrarle. ¿Por qué? Pues entonces, a veces mucha gente se quiso, no, pues es que si yo estoy así, mejor me la paso con mis famosos videojuegos que están muy de moda. Y yo no digo que sean malos, simplemente no exageremos, ¿sí? O si llega el fin de semana, cuando empiezan los viernes, y ¡ay, qué padre! A juntarnos con los amigos, y gracias a Dios que es viernes, como dice aquel dicho famoso, ¿no? Y se acuerdan de sus sueños y de su futuro, y de... No, pregúntales a ver si tienen sueños o tienen planes para de aquí a 10 años alguno de esos jóvenes. Les aseguro que prácticamente 1 de cada 10, si es que lo tiene esa capacidad, ¿sí? Mucho menos imagínense hablarles de la eternidad, porque dicen, bueno, pues nos morimos y ya vivimos. Y no, nos morimos mortalmente en el cuerpo, pero seguimos vivos en el espíritu y en el alma, ¿sí? Entonces, no asumen qué pasa, no asumen esa responsabilidad ni se comprometen. Y lógicamente, muchos de ellos también, pues se dicen solteros, quieren seguir siendo solteros y estar disponibles, ¿no? Y por eso siguen viendo a su mamá o se siguen atendiendo a su mamá, dependen de ellas, les presta el coche, les hace esto, les hace el otro, y a veces aunque ya viven fuera de la casa o viven en la casa, que les laven, que les planchen, que todo, oye, pues no, ¿qué es eso? ¿Sí? En vez de sobresalir inclusive también a liderar en sus trabajos o en la universidad, y ven cuando una jovencita mujer empieza a ser gerenta o empieza a ser ya maestra titular o académica, pues dicen, no, pues bueno, pasivamente, bueno, pues es que esta es una chava más, pero no dicen, no, yo debería estar allí en lugar de cualquiera de ellos, en fin, aunque sean mujeres, no. O simplemente lo que pasan es, se la pasan holgazaneando entre ellos mismos, en bares o en antros, ¿sí? Hablando solamente de deportes, como decía aquel famoso comercial de las cervezas. Quieren ver más box, ¿a poco no? Y eso no está bien, mis hermanos. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando ya son papás? Ya están casados, son papás y se la pasan ahí jugando, ¿sí? ¿Qué sucede? Que a veces, sin darse cuenta, esto trasladan en su ejemplo a los propios hijos, a las familias, ¿sí? Ah, pues mi papá se la pasa en el videojuego, pues yo también. Ah, mi papá, pues nomás está en esto y los domingos no pasan a hacer nada, no conviven, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nos damos cuenta que inclusive los chavos ya de más de 30 años que quieren, podrían ayudarle a las niñas o los niños en la noche antes de dormir a leerles. No, ya no les leen nada. ¿Por qué? Pues porque prefieren mejor seguir jugando con los videojuegos. O si ya tienes algún hijo adolescente, sí, un padre ya más grande de 40 años, qué sé yo, ¿sí? Que quiere conversar su niña con él porque dice que le gusta un muchacho y no sabe cómo hacerle o qué piensan los hombres. Pues no, dice, no, ahorita no puedo, mejor voy a ver el partido de fútbol que está por la televisión y ahorita no lo hago. Fíjense qué tremendo. Esto, aunque lo esté viendo así, es muy común, mis hermanos, muy común. Muy bien, imagínense un domingo. ¿Qué sucede? Un papá que no acompaña a su familia a la iglesia, ¿qué creen que pase? ¿Por qué? Pues porque estuvo desvelado en la noche anterior, se pasó hasta las 2, 3 de la mañana viendo películas, aunque no haya estado tomando nada, ¿sí? Pues eso nomás está reforzando su inmadurez. ¿Y qué están viendo los hijos? Eso, ¿sí? Pero eso sí, cuando necesitan dar alguna corrección a los hijos o algo, quieren que sean respetuosos, que sean disciplinados, pues espérense, no han invertido en ser disciplinados con los hijos, hay que entrarle, ¿sí? Que sean respetuosos. ¿Has ayudado a que vean que tú eres respetuoso con los demás?
¿O ven cómo tú eres con eso? No, ¿verdad? Bueno, pues precisamente es lo que está sucediendo. Muy bien, la palabra de Dios entonces nos vuelve a decir, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, dice el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, verso 20. ¿Sí? No hay que ser niños solamente para hacer la malicia, eso sí, pero hay que ser adultos en la forma de pensar. ¿Ok? Vamos a ver otro de los puntos. El otro de los puntos es precisamente que cuando Dios creó al hombre, mis hermanos, en el libro del Génesis, le dio responsabilidades, no nada más lo puso ahí para que se la pasara muy bien, sino que le dijo, ¿sí? Cuida y protege, cultiva y protege. Fíjense, desde ese momento le dio la responsabilidad de que en el huerto del Edén famoso que se conoce, ¿sí? Lo cultivara y lo cuidara. Hasta la fecha no lo ha dicho, ¿eh? ¿Y qué estamos haciendo con nuestro Edén o nuestra tierra? La estamos destruyendo en lugar de ayudarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido creados y capacitados por Dios, nada más, para aceptar la responsabilidad de nuestras vidas. O sea, no es algo que le tengas que luchar mucho, ya es innato en ti, es cosa de que le arranques y jala, pero tienes que ser consciente de esto, ¿ok? Entonces, mis hermanos, mientras vivas, mientras tengas aliento, respires, que te sientas que estás vivo, pues como dice aquí, decide hacer florecer y proteger todo lo que esté bajo tu cuidado. Sí, claro, está tu cuidado, no nomás tu coche, ¿sí? O tu casa, sino también muchas otras cosas. También nuestro entorno es importante, cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, vámonos por orden. ¿Cuál sería en este momento dado la cosa con la que tenemos que estar con el mayor cuidado antes que cualquier otra cosa? ¿Qué está bajo tu cuidado antes que otra cosa? Ya lo estás adivinando, ¿verdad? Sí, efectivamente, tu familia. Es más, aunque no seas casado, mi hermano, si es casado o no, todo hombre es responsable de los suyos, ¿sí? De sus descendientes. ¿Por qué me paro un poco a decir descendientes? Inclusive de su simiente. ¿A qué me refiero? Ah, simiente, semilla. ¿Qué sería? Tu semilla. ¿Cuál es? Los espermatozoides. No los andes por ahí regando nada más por un lado y para otro. No, porque ¿qué pasa de un momento dado como sucede constantemente en muchos hombres irresponsables? Pues al rato esa semilla se convierte en un bebé y salen miles de niños rechazados, ¿sí? Porque andan en las calles pidiendo limosna, porque su mamá anda vuelta loca cómo sacarlos adelante, porque no tienen papá, en fin, y son niños que tienen muchas necesidades que no han sido satisfechas, amor, cuidado, formación, ¿me entienden? ¿Sí? Y eso sí, ¿qué va a pasar después? Pues esos mismos niños que así crecieron lo van a seguir, ¿qué? Transmitiendo con esa misma conducta destructiva. Yo ahorita podría decir que a lo mejor esos pequeños hace 20 años o 30 años que no vivieron esto y sufrieron todo lo que estamos viendo, imagínense ahora, pues son aquellos sicarios que andan ahorita en la delincuencia organizada, haciendo mil y un cosas, haciéndose daño a ellos mismos y haciendo daño a los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Para que vean que todo esto tiene una repercusión completa. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero hacer hincapié en esto. Acepta ser agradecido con las obligaciones que Dios te ha dado, ¿sí? ¿Y cuáles son principalmente? Bueno, por eso te voy a desafiar a que vuelvas a tomar el volante de tu familia, como lo estás viendo aquí, en tus manos. Tú eres el que guía el coche, no tu esposa, no tus hijos. Tú eres el que lo guía, eres el que protege, que es toda tu familia. Entonces es el que provee, el que le pone gasolina, el que le pone lo que necesita la familia económica, espiritual y moralmente, ¿ok? Sí, vuélvelo a tomar si lo has soltado de alguna manera. Vuelve a tomar ese volante de tu familia y provee lo que necesites, ¿no? Y por favor, les digo algo, no obligues a tu esposa y a tus hijos a llevar una carga que a ti te pertenece y no a ellos, ¿ok? Porque es cierto, a veces nos hacemos a un lado ya que los hijos ayuden, no hay que la mujer ahí ande. No, o sea, en otras palabras, como vamos a tocar el tema, no te bajes del barco, mi hermano, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Bueno, precisamente tomando el ejemplo de una situación que nos pasó en el año 2012 en las costas de Italia,
el 13 de enero, un barco de esos de turismo preciosos se empezó a hundir, se cayó, o sea, ahí como estamos viendo el famoso Costa Concordia, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al empezarse a hundir, empezaron a salir las lanchas de salvamento y demás, pero el que primero que lo agarró fue el capitán, se subió y se fue. Imagínense, en lugar de haberse quedado en el barco, como supuestamente está prescrito desde siempre, que el capitán en un barco tiene que ser el último en salir del barco. Y curiosamente fue el primero que se bajó del barco, imagínense, recibió una reprimenda y una regañada espantosa que luego ustedes la pueden ver en internet, de una llamada telefónica del directivo de la compañía donde ponen a ese capitán que se regresara, porque estaba haciendo lo contrario. Bueno, precisamente por eso hago, ¿sí?, este ejemplo, porque precisamente lo que pasa es que en muchas ocasiones igual nosotros nos queremos bajar del barco o ya nos bajamos del barco. Y no debemos bajar del barco, o sea, no podemos irnos de nuestra casa porque ya no soportas las presiones, porque ya no soportas a tu mujer, o ya tienes las broncas de tus hijos, son muchas, o de que tus amigos te están diciendo, no. Seguir dependiendo de tus papás también, si eres soltero y no estás casado, ¿sí? Dejando que inclusive le pides prestados a tu papá o a tu mamá cada rato, o le vas y les dejas a los hijos, ay, cuídamelo, no, ahí vengo después el fin de semana, espérate. Es tu responsabilidad estar en la formación de tus hijos, ¿ok? Bueno, ahí viene la gran pregunta. ¿Qué hacer entonces ante esta responsabilidad? Bueno, lo que tenemos que hacer es ámala, o sea, esto es algo que te va a gustar, es algo que Dios te puso en el corazón para que la ames, de que sea algo tuyo muy propio y sobre todo vivirla. ¿Ya estás enterándote de muchas cosas que a lo mejor te habías olvidado? Sí. ¿Ok? Y también enséñala a tus hijos con tu ejemplo, con tu forma de ser, ¿ok? Y también, ¿por qué no? En tu trabajo, no nomás en tu casa, también que tú seas el ejemplo de tus compañeros de trabajo. Aunque ahorita pues está un poco difícil porque estamos todos confinados, pero ya en su momento, ¿verdad?, que vean que eres responsable, aún así en tu computadora o como estén en las juntas, ¿ok? Bien, promoverla también a otros hombres. Que vean otros hombres que tú eres así, que tú eres responsable. Coméntalo con otros hombres, platícalo, ve cómo estás caminando con eso. Es importante, ¿sale? Muy bien. Hazte cargo de tus errores y sobre todo arregla los problemas. Es algo que quizás tenemos y que no hemos podido todavía solucionar. Éntrale sin miedo, porque necesitamos estar haciendo eso constantemente. Y sobre todo algo que va a ser importante, pídele a Dios que te dé sabiduría y que te dé la guía que tú necesitas para hacer las cosas bien. Esto es importantísimo, mi hermano. Sobre todo, confía en que Dios te va a dar esto, ¿sí?, que no te va a echar para atrás. Y esto a mí me pasó en un momento dado hace ya algunos años. Gracias a eso estoy en este grupo de Factor Hombre que empezamos ya hace algunos años, porque tuve que hacerme responsable, le entré a los errores, empecé a arreglar mis problemas y como todos los que estamos ahí, estamos trabajando en nuestros problemas, estamos cambiando nuestros errores, no somos santos todavía, pero tenemos esa capacidad de poder decir, sí estoy, porque Dios me ayuda y Él me va a dar ese valor para entrarle cada vez que necesite tenerlo para cualquier problema, ¿ok? Muy bien. Entonces, estamos hablando de responsabilidad, nos damos cuenta que al ser responsables podemos liderar perfectamente a nuestra familia con eficacia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser eficaces porque si empezamos a formar hijos responsables, porque somos papás responsables. ¿Esto a qué me refiero? Sí, un hombre adulto no significa que debamos casarnos o no, digo, pero puede ser capaz de hacerlo. Aunque no te cases, tienes la capacidad, si no eres casado, de hacerlo también. No hay nada de malo por esperar a casarse. Por eso lo digo a los jóvenes, a los solteros, si es que hay todavía por ahí uno que nos esté viendo, porque si no, en la otra parte de la página de internet tenemos la plática para los jóvenes. Muy bien. Entonces, lógicamente, si desean hijos responsables, seremos papás responsables. Y no queramos que en una semana o 2 o 15 días, así como por ejemplo, tengo que entrarle a un campeonato de un maratón que voy a empezar a correr porque me invitaron los amigos y una semana antes me pongo a correr, pues no, ¿sabes qué va a pasar? No vas a poder. Es un proceso, ¿sí? No podemos hacerlo tan rápido. Por eso nos inscribimos en este grupo de Factor Hombre y por eso nos vamos a ayudar a que caminemos a hacernos cada vez más responsables. ¿Ok, mis hermanos? Bien. Entonces, formar a los hijos también
es una verdadera responsabilidad como varones, porque si tienes ahorita un hijo varón, ¿sí? Tienes que formarlo, así como decíamos, en tus palabras como en tus actos, para que él entienda cómo, por ejemplo, puede defender al más débil, si lo ve en su escuela que hay alguien que es más débil que ellos, defenderlo cuando de veces se quieren abusar o hacer bullying con otros chavos, defenderlo. Algo importantísimo, tratar a las mujeres, con delicadeza y con respeto. ¿A qué me refiero? Pues de que tenemos que enseñarles cómo podemos ser sutiles con la esposa, cómo amarla, cómo protegerla, cómo proveerle de lo que ella necesita, cómo escucharla, ¿sí? Y también cómo amar y a proteger a los demás, pero también ser serviciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que vean también en tu ejemplo primero. A mí me ocurrió también, a veces les exigía que mis hijas fueran a ayudar en la casa y ahora que estamos en el confinamiento, pues me ha comido a lavar los platos, a arreglar la casa, y ellos están haciéndolo ya ahora sin que yo les exija. ¿Por qué? Porque precisamente me vieron que yo era comedido a ser servicial y que en cualquier situación tenemos que ser serviciales por ser también varones, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Todo esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos saber, así como amar y proveer a una mujer, que somos responsables. Ahora, les voy a preguntar, ¿cómo sabemos que somos responsables? ¿Saben cómo les quieren que les diga? Bueno, primero, rendición de cuentas. Si no tienes a nadie en lo personal al que tú le digas, oye, ¿cómo la estoy llevando? ¿Está haciéndolo bien? Si no rendimos cuentas, eso quiere decir, ¿sí? Ante alguien, una persona que sea de tu confianza, algún amigo, algún sacerdote, o inclusive alguno de del grupo en el que vas a participar ahora, puede ser el coordinador o alguien más, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo nos explicaba que todos vamos a estar un día ante Dios y debemos rendirle cuentas de cómo hemos vivido, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ándale, eso está duro. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Muy bien. Y dice también en la palabra, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El tribunal de Cristo, mis hermanos, no es un invento ni una teoría diseñada para poderlos motivar. No, es una realidad, ¿sí? Creas o no creas, vas a ser juzgado por Dios cuando te mueras. Lo primero que va a pasar es esto. Después dice, mueran una sola vez y después vas a ser juzgado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en nuestra conciencia ya que esto es algo que nos va a pasar, ¿sí? Hoy, si murieras tú, mi hermano, yo te preguntaría, alguno de los que están escuchándome, ¿estarías listo para encontrarte con el Señor? ¿Sí? ¿Podrías decirme con una certeza de que tendrías vida eterna y vivirías con Él eternamente en este momento? ¿Tú crees? Está difícil, ¿verdad? Bueno, precisamente es lo que estamos intentando decirte. Tenemos que darle cuentas a alguien. ¿Por qué no empezamos aquí para podernos dar cuenta si podemos estar caminando o no? Bueno, ¿ya estás listo entonces para encontrarte con Dios? Pues mientras que nos preparemos para ese día que debamos rendir cuentas, tenemos algo precioso que es el sacramento de la confesión o de la reconciliación, como el mismo Papa aquí vemos que lo hace, ¿sí? Él como Papa también, él es pecador y va y se confiesa, aunque sea el Papa, ¿se fijan? Entonces yo sugeriría, mis hermanos, que nos rodeáramos de hombres piadosos, o sea, que les guste estar en las cosas de Dios, que nos ayuden a prepararnos para que podamos ser encontrados fieles ante Dios, ¿sí? Ok, esto es una de las recomendaciones que nos van a ayudar a crecer en esto y lo que vamos a intentar hacer en estos grupos. Vamos a ver uno de los últimos atributos. Un hombre porta la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esto es, que Dios específicamente, mi hermano, formó al hombre de tal manera que ve su semejanza en nosotros. Fíjense qué grueso está esto, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Por tanto, todas nuestras elecciones que hagamos, todas nuestras palabras, todas nuestras conductas, necesitamos representar a Dios muy bien. Aguas, ¿eh? Entonces,
¿Ya se dan cuenta? No podemos echarnos para atrás. Somos imagen de Dios. Así que lo malo que digas, van a decir, y esa es la imagen que Dios tiene. No, hombre, no es posible. Muy bien. Pues entonces, para terminar ya, yo quisiera aprovechar para invitarlos a que hagamos un pequeño compromiso. Hazlo tú en casa, en voz alta si quieres, y vamos a leer este pequeño compromiso para sentirnos que vamos a empezar a caminar en este grupo. Yo, Fernando Schwartz, tú dices tu nombre, prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. ¿Ok? Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, tenemos todas las semanas un versículo que tenemos que memorizar. Esto es, subráyalo en tu Biblia. Si no tienes Biblia, cómprate una, vete comprando una. Y dice el versículo, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. Hay que memorizarlo, mis hermanos. Y también tenemos algo que le llamamos nosotros el desafío de valientes. Una tarea, ¿sí? Porque vamos a empezar a dejar tareas. Esta semana te voy a pedir que primero identifiques, ¿sí?, a alguien importante si tienes hijos, alguno de tus hijos o si eres soltero, alguno de tus hermanos, o si eres separado, alguien que sea de importante, y ponte a platicar algo con él de algo importante, ¿sí? Que a lo mejor eso no hemos hecho últimamente. Claro, ahorita estamos con la familia, así que tendremos que estar sobre todo con la gente de nuestra familia. Si puedes ponerte a platicar algo importante con tu esposa, no le tengas miedo, éntrale. ¿Ok? Desafío. Vamos a orar entonces para terminar esto y vamos a pedirle a Dios que nos ayude esta semana para que el próximo sábado ya podamos decir que hemos empezado a caminar, y también vamos a tener intenciones especiales. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a que podamos poner en práctica todo lo que tú nos has mostrado en este día. Señor, queremos también pedirte que nos des paciencia para soportar todo esta pandemia, este confinamiento, todo esto que estamos viviendo, Señor, y porque tenemos esperanza en que tú nos vas a decir cuándo es el momento ya. Sabemos que todo esto lo pedimos confiando en ti, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Por último, en los grupos de compartir que se van a organizar terminando esto, espero que sus coordinadores ya les hayan hablado, les manden un mensajito. Van a compartir 2 preguntas que las estoy poniendo aquí. La primera, ¿qué áreas de inmadurez fueron para ti las que más dificultad tuviste de dejar atrás o de quitarlas cuando ibas creciendo? ¿Cuál fue las áreas más difíciles que eras inmaduro? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Que las tuviste que ir dejando atrás a la hora de ir creciendo. ¿Cuáles esas áreas fueron? Coméntalas entre todos. Y la pregunta 2, ¿de qué manera te llegó este tema en tu visión de la responsabilidad y sobre todo la rendición de cuentas? ¿Ok? Platíquenlo, coméntenlo y Dios mediante nos vemos la semana que viene. Aquí Dios mediante a las 8 de la mañana como todos los sábados. Por último, mis hermanos, no te olvides de 1. Ver la película completa de Reto de Valientes. Podrás encontrar las ligas para verlo sin que te cueste en varios lugares en internet. Ve a la página de Facebook y a la página de Factor Hombre. Número 2. Regístrate. Si no te has registrado, lo verás también en la página de internet y en la página de Facebook de Factor Hombre para que te registres. ¿Por qué? Porque entonces después, punto 3, los van a contactar para asignarles un grupo de compartir que tendrán cada semana a través de video en WhatsApp para poder compartir las experiencias de cada uno de nosotros y poder enriquecernos. Y por último, que participes cada semana en estos grupos. Nos va a ayudar mucho a crecer. No te olvides que esto es muy importante. Ahora sí, que Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Hasta luego, mis hermanos.